Saludos, soy Juan José Arreola de Dios, estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En este video expongo los contenidos correspondientes a la evidencia de aprendizaje 2 del módulo de procesos de dirección y gestión desde el enfoque de la nueva gobernanza. El propósito de este trabajo es el de realizar una reflexión en torno a la importancia que tiene en toda sociedad que se precie de ser democrática la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas, esto es, en el ejercicio de gobierno con una nueva visión que deja de lado la vieja práctica de reservar solo para los gobernantes las determinaciones del propio gobierno. El concepto de gobernanza tiene sus raíces a finales del siglo pasado. Con él se nombró o se trató de englobar los cambios que se sucedían en la forma de gobernar y en la de administrar. Estos cambios, tal como lo refiere Luis Aguilar en 2007, se debieron, cito, a la pujanza de la democratización, a la resurrección de la sociedad civil y al establecimiento del sentido de lo público en el ejercicio gubernamental. Estos cambios representaron una nueva forma de intervención de la ciudadanía en la vida pública, del gobierno y de los poderes públicos. De acuerdo al investigador de la UNAM, José de la Garza, 2010, en la década de los años 90 del siglo pasado, la Organización de las Naciones Unidas conceptualizó a la gobernanza como, abro comillas, un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias. Queda claro, finalmente, que resulta ser un cambio sustancial, romper el viejo esquema en el que el ejercicio de gobernar quedaba en manos exclusivamente de los gobernantes para pasar a otro modelo en el que la ciudadanía tiene voz y participa en el análisis y definición de la realidad pública. Aquí radica la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, en su fuerza transformadora del ejercicio gubernamental y, por ende, en el diseño e implementación de las políticas públicas para el bien común. Por eso, considero que es de importancia investigar sobre el tema, porque en la medida en que profundicemos en el estudio de la nueva gobernanza, en esa medida tendremos más y mejores posibilidades de comprender e influir en la transformación de nuestras naciones para beneficio de la democracia y de la misma comunidad. En este aspecto, apunto finalmente que este tema abona diversos elementos a la política pública. Menciono, por ejemplo, su repercusión en la gobernabilidad, entendiéndose como un aspecto que es englobado por la gobernanza, a una nueva visión de la dirección gubernamental, abona a una visión distinta de las nuevas políticas públicas y a una gestión pública con un sentido diferente. Teóricamente, la nueva gobernanza significa participación de la sociedad en la gestión pública, o como refiere Luis Aguilar, 2007, gobernanza quiere decir la existencia de un nuevo proceso directivo, una nueva relación entre gobierno y sociedad que, abro comillas, ya no es equivalente a la sola acción directiva del gobierno y en el que toman parte otros actores. Es un proceso directivo postgubernamental más que antigubernamental. Cierro comillas. Es un estilo de gobernar asociado e interdependiente entre organismos gubernamentales, organizaciones privadas y sociales. Bajo esta consideración es que se modifican los procesos de dirección y gestión en el ejercicio gubernamental. Esta condición de incorporar a la sociedad en la definición de las políticas públicas demanda en consecuencia nuevas visiones, habilidades y capacidades para nuevos procesos directivos gubernamentales que claramente explica el investigador Luis Aguilar. Se requiere de un proceso que garantice que la sociedad defina las acciones a realizar a fin de alcanzar los objetivos del interés social y sea estable. Esto es, de dirección técnica e institucionalmente definido. También es requisito que tenga la característica de ser un proceso de dirección facilitador o solucionador cuyo objetivo es garantizar la permanente cooperación entre sociedad y gobierno. Abona a la construcción de la gobernanza
la capacidad de interlocución entre los grupos de los variados sectores sociales y el gobierno. Para garantizar la participación de la sociedad, se requiere que ésta cuente con información, con conocimiento, con capacidad tecnológica y organizacional, con capacidades políticas y de autorregulación. Este es un requisito clave, pues si la sociedad no tiene esas armas para lograr su participación e influencia, podría regresarse al viejo modelo de gobernabilidad en el que la sociedad retoma un rol pasivo o subordinado. Independientemente de que los gobernantes hayan sido electos democráticamente e incluso a pesar de que cuenten con experiencia en el ejercicio de la administración pública, el diseño y aplicación de políticas públicas requiere necesariamente de la participación ciudadana. No se explica el hecho de que las acciones gubernamentales sean definidas y decididas solamente por quienes encabezan la administración pública. Por eso es que la participación ciudadana en asuntos gubernamentales tiene valor político y social en el diseño de las políticas públicas. Primero, porque a quienes van dirigidas estas políticas es a las y a los ciudadanos y son ellos quienes deben de calificar cuáles, cuándo y en dónde se aplican. Segundo, porque desde la perspectiva política da mayor fuerza a la toma de decisiones de la comunidad y repercute en la elección de los gobernantes. En tercer lugar, porque la aplicación de políticas públicas determinadas y aceptadas por la comunidad dan solidez política, legitimidad y fuerza al gobierno en turno, así como a la misma sociedad, repercutiendo en la consolidación de la democracia. Entonces, para que la sociedad participe y se cumpla el principio de que la gobernanza es postgubernamental y no antigubernamental, es clave que se cuenten con canales institucionales para dicha participación, que garanticen que es escuchada, que es tomada en cuenta y que sus puntos de vista se transforman en acciones de gobierno. Este esquema reducirá los riesgos de conflicto en la gobernabilidad, esto es, que la sociedad, al no ser escuchada o al no tomarse en cuenta sus puntos de vista, decide reaccionar mediante otros mecanismos como la protesta o el conflicto social con los gobernantes. Por eso es menester crear y o consolidar mecanismos que garanticen la participación social en las decisiones gubernamentales, como es el caso de la instauración de foros temáticos de participación para analizar y presentar soluciones a asuntos puntuales como por ejemplo la preservación del medio ambiente, la movilidad urbana, el sistema de recolección de basura o la ejecución de obra pública, entre otros muchos. Implementar las asambleas barriales o de colonos para determinar la ejecución de obra pública o el funcionamiento de programas gubernamentales en sectores, barrios o comunidades. También contemplar la creación de consejos consultivos ciudadanos en temas centrales de las administraciones públicas, que se encuentren esos temas incluidos en los planes de desarrollo para recoger su opinión y guiar las políticas públicas bajo el sentido de sus planteamientos. En el caso particular de los municipios, considero de suma importancia proceder a la elección por voto directo y secreto de las y los ciudadanos, de los delegados municipales, que son los representantes y su voz en los cabildos. Concluyo con las siguientes reflexiones. Aun cuando sea una frase trillada, considero que todavía hace falta mucho camino por recorrer en la consolidación de la democracia en nuestros municipios, en las entidades y en el país. Una elección clara es que no basta con que las autoridades de gobierno hayan sido democráticamente electas y actúen con estricto apego al derecho para garantizar que se gobierna bien, dando viabilidad a la gobernabilidad y con nueva gobernanza. No solo es asunto de los gobernantes o que los gobernantes permitan que la sociedad participe. Es fundamental que la ciudadanía esté consciente del papel a desempeñar y cuente con los conocimientos técnicos, políticos y sociales suficientes para garantizar eficiencia y eficacia en su ejercicio en el ámbito gubernamental. Tercero, resulta fundamental la instauración de mecanismos de participación democrática y de eficacia de la ciudadanía a fin de lograr que la gobernanza no se quede en el discurso y avance con hechos concretos.
Recordemos que la gobernanza tiene como uno de sus pilares que la sostienen a la democracia. Si no hay democracia, no hay gobernanza. Por eso es de suma importancia haber realizado el análisis de los procesos de dirección y gestión desde el enfoque de la gobernanza, dado que nos dibuja un panorama hacia lo que debemos aspirar y deben de enfocarse las administraciones públicas gubernamentales. Recordemos que ejercer el gobierno no es un asunto de iluminados o de mesías de la política, sino de participación real y efectiva de la ciudadanía para el beneficio de la misma ciudadanía. Al concluir este recorrido teórico, queda clara una nueva visión del ejercicio de gobierno. El aprendizaje al realizar esta actividad se extiende en torno a la democracia, al ejercicio de gobierno, a la gobernabilidad y a la gobernanza. Es parte del aprendizaje tener claro que aun cuando gran parte de las naciones han avanzado en la legalidad, en la transparencia electoral y en el respeto a los resultados comiciales, falta dar el siguiente paso, que tiene que ver con la participación ciudadana. Hemos aprendido que ser autoridad democráticamente nombrada y en ejercicio legal de sus funciones no garantiza eficacia y eficiencia en el gobierno. Aprendimos, en fin, que democracia es igual a participación ciudadana, pero que esta participación siempre estará sujeta a que la comunidad cuente con acceso a la información y al conocimiento que le garantice una intervención gubernamental adecuada y consciente. El aprendizaje, en fin, redunda en la necesidad de reforzar las acciones y la injerencia ciudadana en la definición de las políticas públicas. Solo así podremos preciarnos de ser, en realidad, un país democrático. Muchas gracias.